En España hay más de 3 millones de personas que trabajan por cuenta propia, para el que no le suene, como autónomos, personas que llevan sus propios negocios con todo lo que ello conlleva, incluidos los riesgos, que últimamente son muchos. Hoy conocemos a Partido Autónomos, agrupación política que evidentemente tiene mucho, más bien todo que ver con ellos, con los trabajadores autónomos. Conocemos a su portavoz en Madrid, a Nuria Martínez, y a su coordinador en Alcorcón, a Joaquín Parejo. Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantados de estar aquí. Gracias, Lidia. Bueno, he hecho un poco de hincapié en la palabra agrupación política, pero porque si entramos en vuestras redes sociales, leemos en alguna imagen, ¿no?, que este es un partido político, pero sin políticos. Contadnos eso, ¿cómo puede ser? Pues mira, somos un partido político porque no nos queda más remedio. Porque realmente lo que somos trabajadores, somos autónomos, somos trabajadores por cuenta ajena y debido a las circunstancias, primero en la pandemia y ahora sobre todo en la actualidad después de esta pandemia, pues nos hemos unido para hacer algo. Y la única forma o la forma que hemos encontrado mejor para hacerlo es a través de la política. ¿Cómo nace este partido? El Partido Autónomo se creó a través de un grupo de Facebook en plena pandemia, el 25 de marzo del año pasado. Enseguida, en menos de 2 o 3 semanas, había más de 80.000 seguidores y ahora mismo, de hecho, tenemos más de 200.000. Y a raíz de aquello se decidió, como ha dicho Joaquín, que no solo tengamos la voz, que de hecho ya la tenemos a veces a través de asociaciones, sino también que al final tengamos un voto dentro de la política, un voto útil. O sea que el hecho de, por ejemplo, constituiros como asociación o como una sociedad o como sindicato, eso no es viable, o sea, no lo consideráis viable. Sindicato es imposible, bueno, es decir, los ya, autónomos claro, no nos autónomos. podemos... Pero yo muchas veces digo que tenemos o recogemos la filosofía del sindicato, pero para los autónomos. Nosotros representamos a pues aquellas personas que tenemos que cotizar a la seguridad social por el régimen de autónomos y que nos sentimos desprotegidos. Yo toda la vida me he encontrado, yo llevo 23 años como autónomo, me he encontrado totalmente solo. Es decir, ahora más, sobre todo a partir del 2022 va a haber una subida de impuestos y no tenemos a nadie que nos comprenda, es decir, nadie que nos ayude. Yo ahí a mí me gusta siempre comunicar o explicar, si no te importa. Sí, claro. Sí, he recogido de la Constitución española, fijaos, el artículo 14 que dice: los españoles somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Como decíamos, somos más de 3,3 millones de autónomos. Aportamos cada mes más de 1.000 millones de euros en cuotas. Generamos empleo, generamos precisamente 421.000 autónomos, generamos más de 850.000 trabajadores y casi el 45% de los negocios regentados por los autónomos no llegan a los 5 años. Y eso es porque nos encontramos totalmente solos. Déjame que explique un par de cositas, un par de ideas que siempre le comento a los amigos. Por ejemplo, no tenemos derecho a la formación bonificada. Tanto Nuria como yo, como todos los autónomos, si queremos formación bonificada no la podemos hacer y no la tenemos que pagar nosotros. Somos superhéroes porque no nos ponemos enfermos. Yo hace años que no dejo de ir a trabajar. Yo no me pongo enfermo. Casi no disfrutamos de vacaciones. Yo el año que tengo 1 semana o 2 semanas de vacaciones es para tirar cohetes. Cuando nos vamos de vacaciones no paramos de trabajar. Yo me llevo el portátil y tengo que poner emails, tengo que hacer llamadas, es decir, no desconecto realmente. No tenemos un salario fijo. Yo no tengo un salario fijo como un trabajador normal. Y nuestra responsabilidad, como sí que ocurre con las sociedades, no es limitada. Es decir, que eso es otra cosa importante. Los impuestos que hay en la actualidad son altísimos. Tenemos dificultades para financiarnos, que eso es un problema. Y la obtención de prestación del desempleo, aunque sí que es posible, yo creo que en muchísimos casos es casi imposible de realizar. Y a partir del 2022 vienen pues la subida de impuestos y la verdad, ante este panorama, o nos agrupamos, nos asociamos o hacemos algo,
o no podemos hacer nada, no podemos seguir así. Los trabajadores autónomos en cada país, no en España, fuera de España evidentemente también hay trabajadores autónomos regulados de otra manera, que en cada una con sus particularidades, más, menos impuestos, más, menos facilidades, más ayudas o menos a través del Estado. No sé si tenéis algún país como referencia o algún país al que os gustaría acercaros al modelo que tienen ellos para su régimen de autónomos. Bueno, recientemente hemos mirado algunos países de nuestro entorno europeo, lógicamente, a ver cómo están ellos regulados y efectivamente Portugal, por ejemplo, es un país que tenemos al lado y que sus condiciones fiscales son mucho mejores que las nuestras. Alemania es un país siempre de referencia. Tenemos varios países en los que nos gustaría copiar el modelo, es decir, una fiscalidad justa, que es el segundo punto que pedimos siempre. Según vayas ganando neto, vayas pagando impuestos como cualquier trabajador. Entonces, habría mucho que mirar de todos esos países, sobre todo para ver qué derechos tienen, que es lo que nosotros pedimos, una igualdad de derechos con como cualquier trabajador que somos. Uh-huh. Bueno, sois un partido, estáis constituidos como partido político. ¿Cuáles son vuestros objetivos a corto, medio y largo plazo? Pues nuestro principal objetivo es dar visibilidad a la causa. Es decir, necesitamos autónomos. Necesitamos gente que depende de autónomos, que pueden ser trabajadores o familiares de autónomos o cualquier persona que se identifique con nuestro colectivo. Y sobre todo, esta visibilidad la podéis hacer posible de varias formas. La primera, entrando en nuestra web, que es partidoautonomos.es, y ahí tenéis un apartado donde os podéis afiliar. Tenemos 2 cuotas, que son las 2 muy básicas. Una de ellas, el importe de 60 euros anuales, que lo podéis hacer ahora mismo, os invito a que lo hagáis. Y la segunda cuota, para la gente que no puede llegar a esos 60 euros, nosotros en el partido estamos intentando que se sume la mayor gente posible, que es otra cuota de 25 euros anuales. Es decir, son cuotas, una es de 5 euros mensuales y otra es de un poco más de 2 euros mensuales. Yo creo que cualquier persona lo puede hacer. Y una vez que os habéis afiliado, el que pueda, el que tenga el tiempo, el que tenga un ratito, media hora a la semana, buscamos gente que nos ayude sobre todo a convencer o a llegar a más gente para que el proyecto cada vez sea mejor y sea más grande. Bueno, pues si Partido Autónomos, imaginaros, en 10 años sigue creciendo, ¿cuál es el objetivo que habrá conseguido? Yo sé que esto es apuntad todo lo alto que queráis, que para eso estamos soñando ahora mismo. Nuestro objetivo a medio y largo plazo, lógicamente, es llegar a las instituciones. Necesitamos, como te he comentado, entrar dentro de lo que es la gestión, donde se cumplen y se rigen todas las normas, tanto sean de derechos sociales, de fiscales y demás, y desde allí poder dar un voto y una voz a todos los que estamos callados y muy ocupados siempre trabajando. Es decir, necesitamos entrar en las alcaldías, en las diputaciones, en las comunidades autónomas e incluso en el Congreso. Y en los ayuntamientos también. Bueno, pues Nuria Martínez, portavoz de Partido Autónomos en Madrid, Joaquín Parejo, coordinador en Alcorcón del partido. Muchísimas gracias por estar con nosotros y feliz comienzo. Muchas gracias a ti, Lidia, por invitarnos. Muchísimas gracias y os recuerdo la web, que es partidoautonomos.es. Ahí podéis afiliaros. Gracias.